Amén. Gracias, hermanos, por el especial y gracias también la orquesta. Qué bonitos han sido los cantos que cantamos esta tarde. Y gracias a Dios. Qué bendición. Hace rato me habló el pastor Enrique Díaz para decirme que ayer a las 9 de la noche llegó con bien a Cárdenas y hoy ya pudo estar en la iglesia durante todo el día. Y gracias a Dios, qué bendición. Agradece mucho las oraciones por el viaje. Siempre es un viaje largo y también riesgoso en muchas formas, pero Dios les ha cuidado y les ha guardado como todo el tiempo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, ahora en el libro de Primero de Crónicas, el primer libro de las Crónicas, y el capítulo 29. Primero de Crónicas 29. Y vamos allí, hermanos, a ver del versículo 14 al versículo 17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, primero de Crónicas 29, 14. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 15 nos dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Versículo 16, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Y nos dice el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. La parte primera de este versículo 17, donde quiero hablarles o extender mi mensaje, usar esta porción para extenderme en el tema que quiero compartirles. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a predicarla en esta noche en la presencia de tu Espíritu, y que tu palabra nos enseñe y nos deje saber lo que a ti te agrada y lo que es tu voluntad. Gracias por permitirnos estar aquí. Toma control de todo. Te lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Muchas veces hay como dos formas de sentir dentro de la gente que trata de buscar a Dios. Y muchas veces
la forma en que nosotros queremos buscar a Dios para agradar a Dios no es la más bíblica, no es la más correcta, no es la más apropiada. Hay cosas que a Dios le agradan, pero hay cosas que a Dios no le agradan. En la misma Biblia encontramos cómo Dios en su palabra estableció los sacrificios. La gente traía un corderito, traía un cabrito. Los más pobres traían una palomita, un palomito, una oveja, un cordero, para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Hasta que Dios dijo: no me agradan tus sacrificios. No me agradan tus sacrificios. Él lo había ordenado. Él lo había dicho. Pero muchas veces Dios dice: no me agradan tus sacrificios, porque lo que tú me ofreces en sacrificio no va de acuerdo a cómo tú vives. No es en acuerdo a cómo tú vives. Y como dijo una vez el Señor, igualmente, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. A veces hacemos formas, tenemos formas de tratar de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de agradar a Dios, pero no todo el tiempo son las más correctas. Saúl le dijo a Samuel: hemos dejado lo mejor del ganado cuando fueron a la guerra contra Amalek. Hemos dejado lo mejor para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Y Samuel le dice que Dios no se complace tanto en los sacrificios como se complace en que le obedezcan. Y a veces así estamos religiosamente, como dije en la mañana. Algunos de nosotros, con venir el domingo en la mañana, creemos que ya cumplimos. Lamentablemente hay algunos que piensan que congregarse le hacen un gran favor a Dios. Qué equivocados estamos. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Mira, la verdad es que Dios no nos necesita a nosotros. Por supuesto lo vamos a ver, Dios se agrada que le alabemos. Pero si nos comparamos con los ángeles que tienen voces perfectas, ¿dónde quedamos nosotros? Que a veces cantamos como un coche que lo están matando. ¿Dónde quedamos? Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Es usted quien necesita a Dios. Pues hay algunos que piensan que están haciendo un gran sacrificio venir a la iglesia, como que ay, es algo. No. La verdad debería de ser un gozo y un placer venir a la casa de Dios. El salmista que dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor, ¿qué? Iremos. Debería ser un gozo. Pero algunos pensamos que con el hecho de venir el domingo o en la mañana o en la tarde, ya eso es suficiente y Dios se agrada de eso. Y toda la semana vivimos lejos de Él. Toda la semana ni nos acordamos de Él. No, es así, no se vive la vida en Cristo. Por eso tenemos que aprender qué es lo que agrada a Dios.
Posiblemente otro mensaje, ¿qué es lo que le desagrada a Dios? ¿Qué es lo que le desagrada? Hoy queremos aprender más qué es lo que le agrada a Dios. Y lo bendecido que seremos cuando aprendemos a agradar a Dios. Quiero compartirles así rápido 10 cosas que agradan a Dios. Número 1, a Dios le agrada la rectitud. Ahí lo dice. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Cuando nosotros vivimos rectamente, vivimos con rectitud. Lo que quiere decir vivir con rectitud es vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. Usted búsquelo. Alguien que vive con rectitud es alguien que vive de acuerdo a lo que dice que es. Si nosotros somos salvos, somos hijos de Dios. Vivir con rectitud es vivir de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios. Si no vivimos como hijos de Dios, entonces no estamos viviendo con rectitud. Muchas veces una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos. Eso no es vivir con rectitud. También vivir con apariencia. Y aquí podemos tener una apariencia, pero ante Dios estamos descubiertos totalmente. Podemos tener una buena apariencia delante de los hermanos, las hermanas delante de las hermanas, una buena apariencia. Pero cuando llegamos a casa se descubre lo que somos. Alguien ha dicho que usted y yo no somos los que nos presentamos en público. Usted y yo somos cuando estamos a solas, en privado. Eso es lo que realmente somos. Los que más nos llegan a conocer, humanamente hablando, son nuestra familia, porque viven con nosotros, hablan con nosotros, nos escuchan a nosotros, nos ven a nosotros. El impacto que pudiéramos tener a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, mucho depende de la rectitud con la cual nosotros querramos vivir. Pero si somos una cosa en la iglesia y otra en la casa, prácticamente queda nulificado el impacto que pudiéramos tener en nuestros propios hijos. No por nada, muchas veces los hijos salen como salen, porque están viendo que papás no están viviendo con rectitud. Porque es pura apariencia. En la iglesia, una cosa, en la casa, otra cosa. Y escúchame, a Dios le agrada la rectitud. Hay algunos de nosotros que pudiéramos tener varias caras. Una cara en la iglesia, una cara en la casa, una cara en el trabajo, otra cara en la escuela, otra cara en muchas caras. Eso no es vivir con rectitud. Vivir con rectitud es ser transparentes y ser lo mismo donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. Eso es vivir con rectitud. La cosa es de que tarde que temprano muchas veces se descubre.
Mejor volvámonos a Dios y empecemos a vivir una vida limpia, transparente, una vida recta, porque a Dios le agrada la rectitud. Número 2, ¿qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada que le alabemos. Sin duda la alabanza a nuestro Dios debe de ser algo muy importante para nosotros. En el Salmo 69, 30 y 31 nos dice la palabra de Dios: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Sin duda es importante nuestra alabanza. Dios se agrada, aunque tengamos voces imperfectas, pero Dios se agrada de que nosotros lo alabemos. La misma palabra de Dios dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. El versículo 31 dice: y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tienen cuernos y pezuñas. Cuando alabamos a Dios, estamos tomando en cuenta a Dios, reconociendo a Dios. Estamos diciéndole que Dios para nosotros es lo más importante. Él es el objeto de nuestra alabanza. Hemos recibido tantas buenas cosas porque, como aprendimos esta mañana, tenemos a un Dios bueno y un Dios muy bondadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ayer por la mañana supimos la noticia y esta tarde, antes de entrar al servicio, pude ver al hermano Raúl Palafox y su hijo Raúl, su esposa de su hijo. Venía cojeando, pero en realidad eso es nada a lo que vivió el sábado pasado. Nuestros vecinos aquí en la tienda alguien llegó molesto, sacó un arma de fuego y me dice el hermano Raúl Palafox que así a un lado estaba su hijo trabajando ahí en la tienda y llegó esta persona y le disparó y mató a su compañero de trabajo. Aquí nuestro vecino. Qué bueno es Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces la maldad puede ser que nos hubiera alcanzado y no nos alcanza? Porque Dios es bueno y nosotros debemos de tornarnos en alabanza hacia Él, bendecir su nombre, bendecir su gloria, bendecir por todas las cosas buenas que Él hace para nosotros, por el cuidado que tiene de nosotros, por la provisión que tiene para nosotros, por la atención que tiene para nosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Dios se agrada en que lo alabemos. A propósito, la alabanza, y ese es el problema, la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para Dios. Partiendo de este concepto, mi alabanza no es algo que a mí me guste como cosa principal. Mi alabanza debe ser algo que a Él le agrade. Lo que hoy se canta en las iglesias, realmente no se canta algo que a Él le agrada, sino lo que a nosotros nos gusta. Y eso no es así.
Si usted parte una alabanza, tiene un punto de partida en su alabanza, en lo que a usted le agrada, su alabanza está mal y ni le agrada a Dios. Pero es que esta me gusta, me gusta esta alabanza. No, preocúpese más porque le agrade a Dios su alabanza. Y bajo ese concepto, por eso hoy en día la alabanza en las iglesias es igual que la música mundana. Es igual que la música que no tiene a Dios, ni está inspirada en Dios, ni en la palabra de Dios. Ese es el problema hoy en día. Porque esa alabanza está basada en lo que a mí me gusta. ¿Y cuándo vamos a cantar una alabanza que realmente le agrade a Él? ¿Alguien me está escuchando? Lo que agrada a Dios le agrada la rectitud de corazón. A Dios le agrada la alabanza. A Dios, número 3, le agrada que tengamos temor de Dios. En el libro de Hechos capítulo 10, verso 1 y 2 y 35, Hechos 10, 1, nos dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Este hombre pertenecía al ejército romano. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso. ¿Cuáles eran las características de este hombre Cornelio? Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, con toda su ¿qué? Qué interesante, no solamente él, sino toda su casa, su esposa, sus hijos, su familia, toda su casa, gente temerosa de Dios. Qué interesante. Qué características. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Note bien claro, nosotros no recogemos limosnas aquí en la iglesia. Las limosnas en un sentido, yo sé que algunos se ofenden, ¿verdad? Porque dicen, no me des limosna, pero sí quieren darle a Dios limosna. Y algunos muy ofendidos porque yo no quiero limosnas. Son sus expresiones. No, vamos a ponerlo en un término correcto, apropiado. Es la ayuda a la gente pobre o necesitada. Pero a veces los pobres necesitados son muy orgullosos que no quieren recibir ayuda. Dice que este hombre hacía limosnas al pueblo, ayudaba al pueblo. Las limosnas no eran para la ofrenda, para la iglesia, para el templo, para Dios, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Era la ayuda que él podía brindarle al pobre, al necesitado, al hambriento, al vagabundo, al mendigo. Wow. Era un hombre piadoso, no andaba en borlotes, no andaba en pleitos. Era un hombre piadoso, tenía buen testimonio, buen nombre, era temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo, ayudaba a la gente pobre y necesitada. Y luego dice, y oraba a Dios, ¿qué dice? Siempre. Escúchame. Y no era cristiano. No era cristiano. Qué interesante. Tenía conocimiento de Dios, sí. Posiblemente estaba convertido al judaísmo, era un judío prosélito, posiblemente. Trataba de vivir rectamente, sí. Trataba de seguir lo mejor de la ley, sí. Pero no era cristiano todavía. Aquí en el capítulo 10 se convierte. Se convierte él con toda su casa, con toda su familia. Y es muy bonita la historia, es hermosa, me encanta esta historia. Pero en el versículo 35 nos dice qué es lo que Dios vio en este hombre. Nos dice, sino que en toda nación
se agrada del que le teme y hace ¿qué cosa? A Dios le agrada la persona que tiene temor de Él. La persona que tiene temor de Dios le agrada a Dios. La persona que no juega con las cosas de Dios le agrada a Dios. Fíjese, era un hombre temeroso de Dios y Dios dijo: yo quiero que él sea salvo, porque es un hombre temeroso. Y yo creo que todas las personas que de alguna manera tienen cierto temor de Dios, porque en nuestra conciencia, Dios ha puesto en nuestra conciencia un sentido de entender que hay un Dios. Así lo entendía Cornelio. Ese sentido se desvirtúa o fue desvirtuado por el diablo, haciéndole creer a los hombres que son muchos dioses. Y por eso en todas las culturas, en todas las épocas, los hombres adoran dioses. Porque en sí el hombre, en su espíritu, en su conciencia, intuitivamente tiene ese sentir que Dios puso de que hay un Dios en la conciencia de cada ser humano. Y quien desarrolla esa conciencia de la existencia de Dios tiene temor de Dios en toda nación, en todo pueblo, en toda tribu y en todas las épocas de la humanidad. Y dice, sino que en toda nación Dios se agrada del que le, ¿qué dice? Y este hombre alcanzó salvación, creyó en el Señor Jesucristo. Es maravilloso, es extraordinaria su historia. Pero antes de ser cristiano ya era un hombre temeroso de Dios, y eso le agrada a Dios. Que usted tenga temor de Dios, hermano, hermana, eso le agrada a Dios. La falta del temor de Dios le desagrada. ¿Cómo está el temor de Dios en su vida? El temor de Dios es sencillamente estar consciente de la presencia de Dios que está en todo tiempo y en todo lugar. El temor de Dios no es otra cosa más que un freno para que no se nos hagan fácil las cosas a nosotros para pecar. Es un freno. Nos aparta del pecado el temor de Dios. ¿Cómo está el temor de Dios en su vida? Cristianos que tenemos el temor de Dios, eso agrada a Dios. Cristianos que no tenemos temor de Dios, eso no agrada a Dios. No estamos agradando a Dios cuando no hay temor de Dios en nuestra vida. Pero cuando hay temor de Dios, Dios se agrada. Le pregunto, ¿cómo está el temor de Dios en su vida? Número 4. Andar como es digno del Señor, vivir como es digno del Señor, eso agrada a Dios. En Colosenses 1:10 nos dice la palabra del Señor, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, lo dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando andamos como es digno del Señor, este tiempo nos exige cristianos de a de veras, no cristianos de a mentiras. ¿Te has dado cuenta de eso? El tiempo, la época en que estamos viviendo nos exige cristianos que estemos en serio, que estemos comprometidos con el Señor. No cristianos que ahora sí, mañana no, la siguiente semana quién sabe, el mes pues a ver quién sabe si me van a ver. Estamos viviendo tiempos en los cuales se está exigiendo
un verdadero cristianismo. No gente que andemos jugando a la iglesita. Cuando andamos como es digno del Señor, eso le agradamos a Dios. Otro versículo conectado a este mismo pensamiento, segunda de Timoteo 2:4, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Qué dice? No nos podemos dar el lujo de ir al antro. No nos podemos dar el lujo de ir a una pachanga donde hay licor, baile y música. No. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Porque tenemos un fin, dice allí, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y somos soldados del Señor. Entonces, esto habla del testimonio que estamos teniendo, andar como es digno del Señor. Gente en serio, gente cristiana, gente que no anda cavilando entre dos pensamientos, gente decidida por el Señor, gente comprometida con el Señor, gente en serio, que está en serio en las cosas de Dios. Amén. Número 5. Lo que agrada al Señor, a Dios le agrada la rectitud de corazón, a Dios le agrada la alabanza que le damos, a Dios le agrada andar en el temor de Dios, a Dios le agrada que vivamos como es digno de Él. Número 5, a Dios le agrada que tengamos fe completa en Él y en su palabra. En Hebreos 11, 5 y 6, en el versículo 5 nos da el testimonio de Enoc, y luego en el versículo 6 nos dice generalmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El versículo número 5 dice la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue ya hallado porque le traspuso Dios. Dice, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de qué, dígame, de agradar a Dios. En un mundo que había una decadencia moral, con un mundo corrompido, donde la palabra de Dios nos dice que el designio del pensamiento del corazón de la gente era de continuo solamente el mal, se levantó un hombre llamado Enoc. Caminaba con Dios y Dios se lo llevó. No vio muerte. Es un tipo de la iglesia que un día Cristo viene por nosotros. La última generación de cristianos no veremos la muerte. Así Enoc es un tipo. ¿Cómo va a ser eso del arrebatamiento? Así como fue con Enoc. Vamos a ser traspuestos. Aquí estaremos en un momento y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaremos. Y nos iremos con el Señor, para estar siempre con el Señor. Pero dice la palabra de Dios que Enoc, antes de ser traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? ¿En qué manera agradó Dios Enoc? En su fe. Por eso al principio del versículo dice, por la fe Enoc. Por la fe, su fe. A Dios le agrada que tengamos fe. Por eso el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible. ¿Es imposible qué? Agradar a Dios. Sin fe. La fe le agrada a Dios, que usted le crea a Dios. Hace años atrás trabajamos con un hermano. Tenía problemas serios.
Le buscamos una y otra vez. Y gracias a Dios que llegó a la iglesia, se empezó a congregar, empezó a asistir fielmente. Y gracias a Dios, yo personalmente dije, este hermano ya la agarró. Y empezó a ordenar su vida, una vida desordenada, una vida destruida. Empezó a ordenar su vida. Y entonces, entre todas las cosas que no estaban bien, no trabajaba, empezó a trabajar. Agarró un trabajo. En las pocas semanas ya no vino el miércoles porque trabajaba. Como si todos los demás fuéramos una bola de flojos y haraganes que no trabajamos. Porque así le dije yo. Hermano, porque es que hermano, yo me levanto muy temprano y me voy a trabajar. Sí, nosotros somos una bola de flojos que nos levantamos a las 10, 11, como no trabajamos. Por eso venimos a la iglesia, pero tú no, tú tienes que dormirte temprano porque te levantas muy temprano, porque tienes trabajo, ¿verdad? Los demás somos una bola de flojos. Y le hablé fuerte, porque de donde lo habíamos sacado, no era para hablarle blandito. En poco tiempo ya no vino al domingo tampoco. Venía domingo en la mañana, domingo en la tarde ya no vino tampoco. Y lo mismo le dije, ¿qué pasó, hermano? No, es que mañana tengo que ir a trabajar, como si todos los demás hermanos aquí somos una bola de flojos que no tenemos nada que hacer. Era cuestión de tiempo para que el diablo lo engañara. Y llegó el punto que ni el domingo en la tarde llegó. Y se desapareció. Se desafanó. Y la historia de él ha sido más que tristeza tras tristeza, fracaso tras fracaso, problema tras problema. Ha estado en la cárcel, ha estado en centros de rehabilitación, ha estado con broncas por todas partes. ¿Por qué mejor no creerle a Dios? Tener fe en lo que dice Dios. Dejamos de andar luchando solos y confiamos que Dios pelee por nosotros. Fe. Decimos que creemos a Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Lo que Él dice en su palabra, no, Señor, yo no lo creo. Enoc fue diferente, él le creyó a Dios. Vivió para Dios y dio testimonio de agradar a Dios en todo lo que hacía y en todo como vivía. Por su fe. Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Alguien me está escuchando? A Dios le agrada que tengamos fe en Él, que le creamos a Él. Número 6. A Dios le agrada que estemos dispuestos a ser de bendición y de ayuda a otros. En Hebreos 13:16 nos dice la palabra de Dios, en Hebreos 13:16, y de hacer el bien, léalo conmigo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, dígame qué cosa, se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada cuando somos de ayuda a otros, cuando somos de bendición a otros. Tenemos que ser sabios donde estamos ayudando, por supuesto que sí. Y siempre debemos tener un corazón para ayudar. Pero muchas veces, como en ocasiones hemos tenido cada historia de que nosotros ayudamos, como dice la palabra de Dios,
El que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para ganar, para suplir sus necesidades y para ayudar también a otros. Eso está en Efesios capítulo quiero recordarlo, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 28. A ver, vamos a ponerlo, a ver si. Ahí está, mire, ahí está. El que hurtaba, no hurte más, sino, dígame qué cosa. Ahí está la clave. Cómo Dios nos quiere bendecir trabajando. Por eso nosotros no somos una bola de flojos, ni nos levantamos tarde tampoco. A mí me molestaba cuando el hermano Cristian tenía 3 trabajos y que se levantaba a las 2 de la mañana. Y dije, ¿cómo le gano? Me molestaba eso, me molestaba sinceramente. 2 de la mañana levantarse al primer trabajo y luego iba al segundo y luego al tercer. Eso me molestaba. Me caía mal que él se levantara más temprano que yo para ir a trabajar. Porque la clave para bendecir a Dios es, dice, ponte a trabajar, ya no hurtes, ahora ponte a trabajar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Sino qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué cosa? Y Dios nos bendice. Pero a veces tenemos que ser sabios, porque de repente a veces hay gente, aún propio de la misma iglesia, conformista, que no quiere trabajar, sino que quiere que nomás la estemos ayudando y ayudando y ayudando. Y uno tiene que ser sabio. No, a todos Dios nos manda, ponte a trabajar. Ahora, yo entiendo, hay situaciones, por ejemplo, el hermano que está aquí, estaba en la mañana, no sé, no, hoy no, ahorita no está, estuvo en la mañana, nuestro hermano, ¿cómo se llama Gonzalo? Cada vez que usted tenga la oportunidad de hacer una ayuda a él, escúcheme, y a él, no a ella, porque ella usa el dinero para irse al casino. Tiene que ser sabio, por eso le estoy diciendo. No damos dinero para que los hermanos se vayan al bingo, al casino. No, eso está mal. Pero a él, hermano, ¿qué medicamento necesitas? ¿Alguien me está escuchando? Hermano, ¿qué es lo que tú puedes comer que yo te pueda traer para... Hermano, ¿hay algo por lo cual yo pueda orar por ti? ¿Me está escuchando? Oh, pastor, usted es muy directo. No, pues es que así la gente de mañosa. Así que tú le das a ella, le estás dando para irse al casino. Gente muy sinvergüenza. Pero hay necesidad. Y podemos ser de ayuda. Aquí, allá. Porque Dios nos da fuerza para trabajar. ¿Para qué? Y para ser de bendición a otros. Así lo dice, ¿sí o no? Para que podamos tener, para compartir con el que realmente padece, ¿qué cosa? Necesidad. Pero igual, si esta persona está allí, ¿verdad? Que no se quiere levantar temprano, se la pasa toda la noche viendo las series y se levanta a las 11, 12 de mediodía. No te voy a ayudar. Se te corta la ayuda. No te voy a ayudar, no te voy a apoyar. Eso no lo apoyamos nosotros. ¿Alguien me está escuchando? Pero a Dios le agrada cuando ayudamos. Por eso Hebreos 13:16, regresa otra vez al versículo, nos dice la palabra de Dios, Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, dígame qué, se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de la rectitud de corazón, Dios se agrada de la alabanza a Él, Dios se agrada de tener temor de Él, Dios se agrada de andar y de vivir como es digno de Él. Dios se agrada en que tengamos una fe completa en Él.
Y Dios se agrada en que tengamos ayuda mutua, que podamos hacer de ayuda a otros. Dios se agrada. Número 7, Dios se agrada en que apoyemos la obra misionera. Filipenses capítulo número 4. Ya no veo el versículo, hermanos, me voy a poner los lentes. Aquí está, Filipenses 4:18, numerotes bien grandes y yo no los veo. Ay, Dios mío. ¿Está ahí conmigo? Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, dice el apóstol Pablo contestando a los filipenses. Todo lo he recibido. Los hermanos filipenses le apoyaban económicamente, financieramente, la obra misionera con el apóstol Pablo. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Han sido muy generosos, hermanos. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego dice, eso que enviasteis es olor fragante, sacrificio acepto. Y dice, agradable a Dios. Cada vez que damos para la obra misionera, hoy en la mañana di mi obra misionera, mi ofrenda, promesa de fe para la obra misionera. Cada vez que damos nuestra ofrenda, promesa de fe para misiones, Dios se agrada. Y hay promesa para estos que dan ofrenda misionera. El versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá, póngalo ahí para que lo vean todos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Esta promesa es para los que apoyan la obra misionera. Dios no se queda con nada. Dios te bendice, te prospera, te da mucho más. Pero Dios se agrada cuando apoyamos la obra misionera. ¿Cómo está tu ofrenda, promesa de fe para misiones? ¿Sí? ¿Tienes mejor tu casa y las misiones? ¿Tienes mejor carro y las misiones? ¿Tienes mejor muchas cosas y las misiones? ¿Y las misiones? Le dijo el Señor, tienes tu casa artesonada. Iba a decir otra palabra, pero la Biblia empleó la palabra, Dios empleó la palabra artesonada. Tienes tu casa artesonada y mi casa toda tirada al catre. Así dice el hebreo, a lo más profundo del hebreo. Tu casa sí la tienes y mi casa está toda tirada aquí. ¿Cómo está la obra misionera? Dios se agrada en los que apoyan la obra misionera. Número 8, Dios se agrada cuando andamos en el Espíritu y no andamos en la carne. Romanos 8:8 y 9 dice la palabra de Dios. Romanos 8:8 dice, pero los que viven según la carne no pueden, ¿qué cosa? Si andamos en la carne, no agradamos a Dios. Si andamos en la carne, no agradamos a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9 dice, pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de quién, de Él. Si andamos alimentando los deseos de nuestra carne y andamos en la carne y queremos hacer los deseos de la carne, eso no agrada a Dios. El andar en el Espíritu, eso agrada a Dios. Someter la carne para andar en el Espíritu, eso agrada a Dios. ¿En cuál vamos, hermanos? Este no me gusta mucho, pero tenemos que hacerlo, ni modo. Orar por las autoridades agrada a Dios.
Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y ¿qué cosa? Delante de Dios nuestro Salvador. Dios le agrada, Dios le agrada que estemos orando. Que oremos por nuestro presidente, oremos por la gobernadora, oremos por los diputados, oremos por los senadores, oremos por la presidenta municipal de Mexicali, oremos por todos los que están en el gobierno. Eso agrada a Dios. Tiene un propósito. Dice que para que vivamos quieta y reposadamente. Que Dios les dé sabiduría. Las cosas están muy mal por todas partes. Si Dios, oramos que Dios les dé por lo menos un poquito de entendimiento y sabiduría para que hagan bien las cosas, puede ser que mejoren las cosas. Pero si dejamos a estos pobres líderes a la aventura, pues el desastre que están haciendo. Tenemos que orar por ellos, nos guste o no nos guste, porque a Dios le agrada. ¿A Dios qué? Y por último, debemos también de orar, debemos también agradar a Dios. Dios se agrada cuando los hijos obedecen a los padres. Colosenses 3:20 dice la palabra de Dios, número 10. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, ¿qué cosa? Agrada al Señor. Hijos, obedeced. Obedeced. Alguien me ha dicho, pastor, ¿hay alguna razón por la cual tal vez no pueda o deba obedecer a Dios? Sí. ¿No deba obedecer a mis padres? Sí. Cuando tu obediencia a Dios esté atentada por lo que tus padres dicen, entonces tú tienes que obedecer a Dios y no a tus padres. Escúchame, Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Tus padres no todo el tiempo quieren lo mejor para ti, pero son sus padres. Yo te digo que tú obedezcas a Dios. Te conviene obedecer a Dios antes que a tus padres. Qué tremendo, está fuerte eso. Hay muchos padres que les prohíben venir a sus hijos a las iglesias, pero les dan barra libre para ir a las pachangas y a los antros. Yo recuerdo desde hace muchos años, en el grupo de jóvenes teníamos un viaje a San Felipe y una de las muchachas que venía a la iglesia, estamos hablando de hace 40 años, hermanos. Pero ese mismo espiritillo sigue por todas partes. Ese mismo espiritillo que tienen los padres incrédulos, impíos. Y entonces fueron las muchachas a pedir permiso para el viaje y iba gente mayor, iba el pastor, su esposa, su familia, iba toda la gente allí y íbamos los jóvenes y pasar un buen tiempo en San Felipe. No, dijo, no, mi hija no va. Pero a los bailes, a las pachangas, sí la dejó ir y allá le salió embarazada la hija. Allá sí la dejó ir. Y contento el hombre, ya estará contento, echando a perder su propia hija. Pues entonces yo entendí, no obedezcas a tus padres, obedece a Dios. Ahora, no para ir a un viaje a San Felipe, por supuesto, pero cada vez que tu papá te prohíba las cosas de Dios, hazlo a un lado, tú obedece a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Pero aparte de eso, si tu padre no te prohíbe, tú tienes que obedecer a tu padre y a tu madre en todo. Y mayormente ustedes, hijos de cristianos, si tienes un padre, una madre piadosa, tú tienes tu deber obedecerles a ellos.
Eso agrada a Dios cuando tú eres un hijo obediente, una hija obediente. Aquí mismo veo una muchacha, una hermana, ya no es una hermana, cuando era muchacha, cómo se enojó conmigo y se enojó con su mamá y se enojó con todo el mundo porque no la dejamos casar, porque su mamá no estaba que se casara con una persona que ella no quería que se casara. Y cómo se enojó, hasta dejó de venir unos días, un tiempo a la iglesia, molesta, enojada. Pasando los años, aquí está presente con su esposo, su familia y todo. Pero en aquel entonces ella creía que los peores, el peor pastor era yo, y la peor madre que podía tener ella era su madre, y todos los hermanos, una bola de malos, y todo el mundo era malo, porque no le dejamos o no permitimos. A propósito, yo no di esa autoridad, yo nomás le añadí a su mamá, añadí mi autoridad a la autoridad de su mamá, porque simple y sencillamente es quien tiene la autoridad. No me quiero meter en problemas con eso. Dios me ha dado poquita sabiduría. Y pasando los años y verla aquí con su esposo, con sus hijos, gloria a Dios. ¿Y qué puedo yo? Pues decir a la hermana, hermana, qué bendición. Y finalmente se sometió la muchacha y dijo, está bueno. No de muy buena gana, pero se sometió. Y Dios honró eso. ¿Alguien me está escuchando? Dios honró el hecho de que te sometiste. Se sometió a su madre. Dios honró eso. Y a la postre, tener una familia bien en el camino del Señor. Eso agrada a Dios. Tengo mucho más aquí. El tiempo ya se me fue. Pero la pregunta en esta noche es, ¿estamos agradando a Dios? Puede ser que hay algo que hemos hecho. Fíjate bien, hay algo que hemos hecho, o hay algo que estamos haciendo, o hay algo que en el futuro hagamos que no agrade a Dios, y que sea esa la razón por la cual estamos atorados, estamos paralizados. No vemos la mano de Dios a favor de nosotros, porque hay algo que no estamos haciendo bien, porque no estamos agradando a Dios. Yo le pregunto, ¿está usted agradando a Dios? Qué bendición. Pero si hay algo donde no estamos agradándole, ¿por qué mejor no arreglamos cuentas con Dios en esta noche y podemos empezar otra vez? Yo no sé usted, yo quiero empezar otra vez, porque es el Dios que nos da oportunidades de que una vez que reconozcamos algo que no hacemos bien, podemos volver a empezar. ¿Me está escuchando? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. No hemos terminado el mensaje, pero esto ha sido suficiente. Padre, queremos en esta noche pensar, reflexionar, si hay algo en nosotros que no estamos haciendo bien, no estamos agradándote, perdónanos. ¿Cuántos aquí en esta noche podrían decir, pastor, hay algo que yo no estoy agradando a Dios? Yo necesito pedir a Dios me perdone. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto. Amén. Amén. Gracias, gracias. ¿Cuántos podrían decir aquí, pastor, ore por mí? Yo quiero empezar otra vez. Quiero empezar otra vez. Quiero empezar a agradar a mi Dios como al principio. Ore por mí. ¿Quién podría decir, ore por mí, pastor? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén. El altar está abierto para todo el que quiera venir. Está abierto. ¿Quieres arreglar algo con Dios? El altar está abierto. ¿Hay algo que nos está estorbando para ver la mano de Dios a favor de nosotros? ¿Puede ser algo que no estamos agradando a Dios?
Voy a cambiar la invitación. Pudiera haber alguien entre nosotros, mi amigo, mi amiga. Tú no tienes la seguridad, si tú murieras hoy, que tu alma iría al cielo con Cristo. Yo te invito, abre tu corazón a Jesús. Pídele a Cristo que te salve. ¿Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, sinceramente yo no sé? Si yo muriera hoy, yo no sé dónde pasaría la eternidad. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Habrá alguien en esta noche? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Padre, te pido por cada hermano, cada hermana, por algo que no estamos haciendo bien, algo que te está desagradando en nuestra vida. Perdónanos, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a arreglar cuentas contigo, a reconciliarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner en nuestro corazón el deseo de agradarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos. Qué bueno tú eres. Gracias. Ayúdanos a agradarte a ti. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Perdónanos, levántanos, restáuranos y ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.